Oseas capítulos 11 al 14. Vamos a ver este resumen de estos 4 capítulos. Vamos al capítulo 11. Si tiene su Biblia, pues sígame ahí con su Biblia. Oseas 11. En este capítulo, a pesar de todas los pecados, la rebelión que había en el pueblo de Israel y de todas las profecías tan duras que Dios ya les había dado a través de Oseas, recordemos que Oseas representa de alguna manera, ¿verdad?, a Dios, siendo un esposo fiel, y su mujer Gomer representa al pueblo de Israel que le ha sido infiel a Oseas, y Oseas aún así la ama. Bueno, Dios sigue amando a su pueblo, a pesar del castigo que viene contra ellos. En este capítulo 11 dice el verso 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ese amor tierno de Israel, de Dios, perdón, por Israel, dice que cuando Israel era muchacho, es decir, hace más de 500 años, Oseas está escribiendo esto, y en su tiempo eran 500 años antes que Dios había sacado a Israel de Egipto. Ahora dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí se puede tomar como pues, la liberación de Israel de Egipto, pero también como una profecía cumplida en Jesús, porque nos dice en Mateo 21, Mateo 2.15, perdón, Mateo 2.15, que Jesús regresa después de haber huido con sus padres a Egipto, cuando fue la noche de la masacre de los niños, ¿no?, por Herodes. Así que también se puede ver como una profecía mesiánica. Dice el verso 2, cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Es decir, Dios llamó a Israel fuera de Egipto, pero la idolatría llamó a Israel y terminó adorando a los Baales. Versos 3 y 4 podemos ver, repito, el tierno amor de Dios hacia un Israel que es rebelde, ¿no? En estos versos 3 y 4, hay frases como enseñaba a andar al mismo Efraín, como si fuera un niño, ¿no? Le enseñaba a andar, yo le cuidaba. Otra frase dice, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, es decir, él no impuso su amor. Luego dice, puse delante de ellos la comida, o sea, Dios proveyó, Dios los cuidó. Qué tierno amor de Dios. De los versos 5 y 7, el profeta Oseas profetiza el castigo de parte de Dios por su rebeldía. Versos 8 y 9, en medio del castigo Dios se apiada de ellos, dice el verso 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? O sea, Dios no tomaba placer al castigarlos, ¿no? Fíjense cómo está aquí las dos cosas, el amor, la misericordia, pero también la justicia, la severidad de Dios. Las dos cosas van combinadas, una cosa no excluye a la otra. En los versos del 10 al 12, y ya con este termina el capítulo 11, Dios ahí habla como si fuera, más bien es la profecía de restauración final, de restauración definida de Israel. Es el rugido de Dios, ¿no? Dios se presenta ahí como un león y es una expresión de misericordia hacia Dios. Bueno, ese es el capítulo 11. Vamos al capítulo 12 para ver un pequeño resumen del capítulo 12. Si abre ahí su Biblia en el capítulo 12, aquí Dios reprende a Israel. Acuérdense que lo menciona como Efraín. Efraín es la tribu más grande de Israel, pero está hablando al pueblo de Israel. En el verso 1, dice Dios que Israel confía en tratos y alianzas con las naciones de su alrededor. Este fue un error repetitivo en el pueblo de Israel. En vez de confiar en Dios, hacía alianzas con los pueblos vecinos que no temían a Dios. Y para Dios esto era una falta de fidelidad porque no confiaban en Dios. A veces nos pasa lo mismo a nosotros. Nosotros confiamos más en nuestro trabajo, en nuestro dinero y aceptamos cosas porque no confiamos en Dios, ¿no? A veces aceptamos trabajar días cuando deberíamos estar sirviendo a Dios porque decimos, sin el trabajo no la voy a hacer. Bueno, estamos confiando más en el trabajo que en Dios. A veces ponemos la confianza más en la medicina que en Dios. Esto es lo que hacía Israel.
confiaba más en los tratos y alianzas de las naciones que en Dios mismo, ¿no? De los versos 2 al 6, ponga atención en los versos 2 al 6. Aquí Dios mira hacia atrás, hacia el patriarca Jacob. Si usted ha leído acerca de la historia de Jacob que está en Génesis, usted se va a acordar que Jacob en su vida cometió muchos errores, muchos pecados. Y aquí lo menciona Dios como un hombre que sacaba ventaja de su situación, ¿no? Menciona la frase de que tomó el calcañar. Eso de tomó el calcañar de su hermano se refería a alguien que lograba sus metas a través de medios astutos, deshonestos. Así era Jacob antes, ¿verdad? Bueno, en estos versos del 2 al 6, Dios les dice, así era Jacob antes, ahora Israel es igual. Compara a Jacob con todos esos trucos y trampas y les dice, Israel es igual. Pero en el verso 6, Dios le dice, tú pues vuélvete a tu Dios. Así como Jacob volvió al lugar donde Dios le había vencido, donde él pide la bendición de Dios, Dios le está diciendo a Israel a través del profeta Oseas, vuélvete a tu Dios. Lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando fallamos, cuando estamos lejos, debemos volvernos a Dios. Versos del 7 al 11, aquí Oseas dice que aunque Israel está confiado en sus riquezas, Dios les va a humillar. Recordemos que Oseas profetizó en un tiempo de gran prosperidad del pueblo de Israel, pero había una gran decadencia espiritual y nosotros a veces nos confundimos o nos autoengañamos que pensamos que cuando las cosas financieramente van bien, tenemos la bendición de Dios. Bueno, aquí le estaba pasando eso a Israel. Oseas les dice, ciertamente te has enriquecido, en el verso 8, ciertamente has enriquecido, he hallado riquezas, dices tú, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Eso nos pasa, ¿no? Vemos la prosperidad y decimos todo va bien, pero debemos evaluar nuestros corazones. Y finalmente, versos del 12 al 14, lo mismo que pasó a Jacob, pasará a Israel, el pueblo, ¿sí? Por eso dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. O sea, hace una conexión entre el exilio que viene a Israel, entre el castigo que viene a Israel y el exilio de Jacob cuando huyó de Esaú. ¿Sí lo ven? En estos versos del 12 al 14, Dios está haciendo una comparación entre el Jacob, el patriarca que huyó porque engañó a su padre y Esaú quería matarlo y huye a la tierra de su tío Labán. Asimismo le pasará a Israel, van a ser exiliados y capturados como esclavos. Wow. Bueno, Oseas 13. En Oseas 13 no voy a ocupar mucho tiempo. Hay dos ilustraciones de juicio. De los versos 1 al 3, Israel es comparado con la niebla de la mañana que es esparcida. Versos del 4 al 8, Israel es comparado como si un león como si fuese destrozado, perdón, como con un león, y un león los destrozara, ¿no? Por su pecado. De los versos 12 al 16, continúa describiendo el terrible juicio que viene a Israel. Verso 12 dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. El verso 13 dice, dolores de mujer que da a luz le vendrán. El verso 14 dice, la compasión será escondida de mi vista, o sea, no tendré compasión de ellos. Y el verso 16 está terrible, dice, caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Terrible, ¿no? Fíjense, hermanos, esto Dios se los está advirtiendo para que se arrepintieran, para que esto no viniera. Pero a veces somos muy, muy necios, ¿no? En el corazón. Y ahora leemos las historias de Israel y decimos, wow, qué tercos era, ¿no? Bueno, cuidemos que esa terquedad no nos pase a nosotros. Oseas 14, y con este cierra el libro de Oseas. Oseas 14 es un capítulo tan rico en misericordia de parte de Dios, hermanos. Yo les invito a que si ya lo leyeron, lo vuelvan a leer, porque está lleno de misericordia de Dios, ¿no? Nadie esperaría que el libro de Oseas, por ser tan fuerte y tan duro,
con las profecías terribles que vienen a Israel. Nadie esperaría que terminara así. Y desde los primeros versos, escuche bien, los primeros versos son una súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Fíjese lo que dice el verso 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Wow, eso a mí me llegó al corazón porque después de leer la infidelidad que tenía el pueblo de Israel, después de leer cómo iban tras los ídolos, tras los Baales, Dios no los rechaza, hermanos. Dios no los rechaza. Él les dice, vengan, tienen pecado, vengan. Y dice el verso 2, volved a Jehová y decidle, quitad toda iniquidad. Es decir, cuando nos volvemos al Señor, debemos llegar primeramente en humildad, reconociendo nuestro pecado y decirle, Señor, quítame toda iniquidad. De los versos 4 al 7, Dios promete restaurar a un Israel arrepentido. Ya ve, está lleno de misericordia. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Es decir, ven, Dios te va a sanar de tu rebelión. Y le da varias promesas en estos versos del 4 al 7. Les dice, florecerás como lirio, extenderás tus raíces, será tu gloria como la del olivo, perfumarás como el olivo, como el Líbano, perdón, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid. Wow. El verso 8 dice que Israel será renovado y será libre de ídolos. Ya no habrá ídolos, solo adorarán a Jehová Dios. Como el arco iris después de la tormenta, este capítulo así es, ¿no? Le promete a Israel Dios una restauración final, es decir, no he terminado contigo, viene juicio contra ti, arrepiéntete, pero si aún así no te arrepintieres, vendrá juicio, vendrán dolores, pero hay una esperanza, yo voy a restaurarte. Y finalmente el verso 9 termina diciendo que los caminos de Jehová son rectos. Hermanos, caminemos por los caminos de Dios, porque dice también ese texto que los justos andarán por ella, por estos caminos, por ellos. Los necios o los rebeldes caerán en ellos. Así que tenemos dos opciones, ser justos y caminar por los caminos de Dios, o ser rebeldes y caer, porque el juicio de Dios pues es duro. Así que ese fue el libro de Oseas, un libro que nos deja un gran entendimiento del carácter de nuestro poderoso y hermoso Dios.